Bien, a ver, me confirman si es que están visualizando la imagen. Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, muy bien, gracias. Entonces, miren, el vaso, pues, es un órgano linfoideo, ¿no?, que se encuentra situado en la parte más externa, ¿no?, del hipocondrio izquierdo. Entonces, el vaso se encuentra detrás del estómago y encima del riñón izquierdo. Entonces, los riñones se encuentran, pues, por debajo, ¿no? Y el riñón, pues, está ubicado en el espacio retroperitoneal. Entonces, el vaso, vuelvo a repetir, es un órgano linfoideo, ¿no? Tiene una longitud promedia de 12 centímetros por 8 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Entonces, en esta imagen podemos reconocer cómo es la anatomía del vaso, ¿no? El vaso, pues, tiene un borde superior, que vendría a ser esto de aquí. Entonces, el borde superior, ¿no?, el borde posterior del vaso, su borde inferior, que vendría a ser esto de aquí, ¿no?, y su extremidad anterior. Podemos ver aquí el ilion, que corresponde al vaso, ¿no? Por el ilion del vaso, ¿quién está ingresando? La arteria esplénica, ¿no? Ingresa la arteria esplénica y sale la vena esplénica. La arteria esplénica, ¿la rama de quién es la arteria esplénica? ¿Se acuerdan? Rama, ¿de dónde proviene esta arteria esplénica? Del tronco celíaco. Muy bien, entonces el tronco celíaco es prácticamente, se podría decir, la segunda rama, ¿no?, de la aorta abdominal. Porque las primeras vendrían a ser, pues, las arterias frénicas, ¿no?, las que se dirigen a la cara inferior del diafragma. Entonces, por debajo de estas arterias frénicas se encuentra la arteria, el tronco celíaco, ¿no?, el tronco celíaco. En la parte posterior, en el espacio retroperitoneal, en la parte posterior de la cavidad abdominal, esta gran arteria que es la arteria abdominal. Entonces dijimos que el tronco celíaco, pues, da tres ramas, ¿no? Una superior, que vendría a ser la gástrica izquierda, ¿no?, la arteria gástrica izquierda. Dijimos que la gástrica izquierda, pues, se encarga de irrigar toda la curvatura menor del estómago, ¿no?, y luego se anastomosa con la gástrica derecha. Y el tronco celíaco da también un ramo, ¿no?, que se dirige hacia la parte derecha, que es la arteria hepática, ¿no? La arteria hepática tiene ramas colaterales, ¿no?, que dijimos las descendentes, vendría a ser la arteria duodenal, ¿no?, la arteria que se encarga de dar irrigación al duodeno, ¿no?, y también a la parte, al páncreas, ¿no? Entonces da irrigación al páncreas, y la arteria hepática también va a dar, o es una rama, ¿no?, da una rama colateral para la gástrica derecha. Y la de la izquierda, pues, ¿no?, la rama colateral izquierda del tronco celíaco, pues la arteria esplénica, ¿no?, la que se encarga de dar irrigación al vaso, ¿no?, de irrigación al vaso. Y la vena esplénica, que es este aquí, ¿no? Dijimos que la vena esplénica recibe la sangre de la mesentérica inferior, ¿no? Entonces, la mesentérica inferior, la vena que recoge todos los nutrientes, ¿no?, todos los nutrientes del intestino delgado o del intestino grueso, para luego desembocar en la vena porta hepática, ¿no? Entonces, esta vena esplénica entonces recibe a la vena mesentérica inferior, ¿no? Entonces, la arteria esplénica recibe la sangre venosa de la mesentérica inferior. Entonces, el ilion del vaso, pues, se encuentra en esta parte mediastina de este vaso, donde podemos reconocer la entrada y la salida
de estas estructuras, ¿no? Como es la arteria y la vena esplénica. Entonces, aquí podemos ver el vaso. Esto corresponde pues a su borde superior, ¿no? Aquí ya está bien ubicado el vaso, ¿no? Su borde superior se lo reconoce por estas ranuras, ¿no? Estas pequeños surcos, ¿no? Es la anatomía característica de este borde superior, ¿no? Del vaso. Y su extremidad posterior, que es esta de aquí, ¿no? Está hacia adentro. Y acá abajo tenemos su extremidad anterior, ¿no? Que está relacionado con esta flexura que corresponde a la flexura esplénica, ¿no? Del colon, entre el colon transverso y el colon descendente. Y no podemos ver su borde inferior, ¿no? Que está relacionado con el polo superior del riñón. En este caso no se puede ver, pero sí podemos aquí identificar, ¿no? El hilio del vaso. Todo esto corresponde al hilio del vaso. Entonces, el hilio del vaso, pues aquí podemos reconocer también las estructuras que están ingresando, ¿no? Que es la arteria esplénica y la vena esplénica, ¿no? Ambos. La vena esplénica y la arteria esplénica. Podemos ver también que aquí no solamente la arteria esplénica se encarga de dar irrigación al vaso, sino que también al estómago, ¿no? A través de estas arterias gástricas cortas, que son ramas colaterales de la arteria esplénica. Entonces el estómago, entonces acá hay ramas colaterales que se dirigen a dar irrigación a esta parte del estómago a través de las arterias gástricas cortas. Entonces el vaso es uno de los sitios, ¿no? De donde se produce la eliminación de los hematíes. Entonces el vaso es uno de los sitios de eliminación de los hematíes, ¿no? Entonces el vaso proporciona linfocitos a la sangre circulante, ¿no? Y participa en la formación de anticuerpos, por lo tanto, este va a intervenir en el mecanismo de defensa del organismo. Entonces, una gran función que tiene el vaso, ¿no? Entonces, el vaso no es indispensable para la vida, ¿no? En estado de emergencia, cuando se pierde sangre, entonces en una hemorragia aguda, el vaso va a proporcionar sangre circulante, ¿no? para el cuerpo cuando haga falta. Entonces son las funciones importantes del vaso. Bueno, aquí podemos ver todas las ramas, ¿no? Que sale del tronco celíaco. Estuvimos hablando la arteria abdominal, la arteria descendente abdominal, ¿no? Aquí vemos el orificio del músculo del diafragma. Entonces, miren cómo da irrigación este tronco celíaco, ¿no? Miren la arteria gástrica izquierda, toda la curvatura menor del estómago. Y esta es la arteria hepática común. Dijimos que la arteria hepática común, ¿no? Va a dar esta arteria duodenal, ¿no? O gastroduodenal, ya que se encarga de dar irrigación al duodeno y al páncreas, ¿no? Y miren esta arteria que nace también desde la arteria hepática común, esta es la gástrica derecha, la gástrica derecha. Entonces, la gástrica derecha con la gástrica izquierda se anastomosan, ¿no? Se unen para dar irrigación al estómago. La arteria esplénica del lado izquierdo, ¿no? También encargado de dar ramas colaterales para el páncreas, ¿no? Son arterias que van a irrigar, ¿no? a la arteria. Entonces, la arteria pancreática magna,
Hay varias ramas colaterales que va a dar esta arteria esplénica para el páncreas. Y también ya dijimos que el estómago también, ¿no?, va a estar irrigada por estas ramas colaterales, ¿no?, de la arteria esplénica, que son las arterias gástricas cortas, encargados también de irrigar al estómago. Y aquí viene, se continúa con la arteria hacia abajo. Este vendría a ser la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, que dan ramas colaterales para el páncreas y también para el intestino delgado y el intestino grueso. La mesentérica superior, ¿no?, a través de las arterias cólicas derechas, son los que se encargan de irrigar al ciego, al colon ascendente y al colon parte, el colon transverso. Bueno, aquí las venas, ¿no?, las venas, la vena porta hepática, ¿no?, la que ingresa al hígado. Entonces esta vena porta hepática recibe, ¿no?, a la vena mesentérica superior. Entonces toda la sangre del intestino delgado va a ser recogida por la vena mesentérica superior, ¿no?, y está desembocada a la vena porta hepática. Las venas también del estómago, ¿no?, a través de las gástricas, tanto izquierda como derecha, también drenan hacia la vena porta hepática. La vena esplénica, ¿no?, la vena esplénica recibe también, miren, la sangre de esta vena mesentérica inferior, ¿no? La arteria, la vena mesentérica inferior, que drena en la vena esplénica, ¿no?, drena en la vena esplénica. Muy bien, entonces el hígado, pues un órgano también que se encuentra en la cavidad abdominal, pues este se encuentra suspendido, ¿no?, en la cara inferior del diafragma. En la cara inferior del diafragma se encuentra suspendido, ¿no?, a través del ligamento coronario, ¿no?, en todo el contorno del hígado, y también de sus ligamentos triangulares, ¿no?, triangulares derecha, triangulares izquierda. Entonces el hígado pues se encuentra suspendido, ¿no?, en la cavidad abdominal y tiene sus retenciones en la cara inferior del diafragma. El hígado pues presente en esta vista anterior una cara, o en su cara anterior un lóbulo, ¿no?, el lóbulo derecho del hígado, que es mucho más grande, voluminoso. Y en el lado izquierdo pues el lóbulo izquierdo, ¿no?, entre ellos se encuentra este ligamento, ¿no?, que es el ligamento falciforme, que se continúa hacia la parte inferior, ¿no?, por el ligamento redondo, ¿no?, que es una vena obliterada, ¿no?, que luego se comunica con ¿quién? Con el oblicuo, ¿no? Entonces en la vida intrauterina, pues este ligamento redondo tenía conexión con el oblicuo de la madre, ¿no? Entonces el hígado es un órgano voluminoso, ¿no?, que desempeña doble función, ¿no?, una de liberar la bilis y la otra función pues es elaborar el glucógeno. Entonces estas funciones corresponden al hígado. Entonces el hígado está situado en la parte superior derecha del abdomen, está ocupando el hipocondrio derecho, ¿no? Entonces se encuentra debajo del diafragma. Ya dijimos que debajo del diafragma se encuentra suspendido, ¿no?, por todo este ligamento, que es el ligamento redondo, ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho. Eso corresponde, ¿no?, a la inserción. Y también el ligamento falciforme es el que va a dar inserción al hígado. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, que el hígado está suspendido, ¿no?, por este ligamento, por el ligamento falciforme.
Entonces, el hígado pues se mantiene en su posición también por esta gran vena, ¿no? Que es la vena cava inferior. Entonces, toda la sangre venosa del hígado, de sus lóbulos del hígado, van a ser drenadas a la vena cava inferior. El ligamento redondo también es otra estructura que va a mantener en posición al hígado, ¿no? El ligamento redondo, en este caso, está ubicado en la parte inferior de este ligamento, ¿no? Y los pliegues peritoneales, ¿no? Que también contribuyen a mantener en su posición al hígado, ¿no? Entonces los ligamentos peritoneales son los que se encuentran unidos a la cara inferior del diafragma. Entonces reconozcamos aquí la anatomía o la estructura anatómica del hígado. Entonces el hígado hemos reconocido su lóbulo derecho, dijimos el más voluminoso, el más grande, el lóbulo cuadrado en una vista no inferior, el lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado, entre ambos se encuentra el hilio, ¿no? Del hígado, el hilio del hígado. Entonces el hígado y el hilio pues es por donde ingresan o salen, ¿no? Estructuras del hígado. Por ejemplo, ¿quiénes están saliendo del hígado? Van a salir los conductos, de la bilis, ¿no? El conducto hepático común, que es este aquí, el conducto hepático común. El conducto hepático común es el que luego con el conducto cístico van a formar el conducto colédoco. También aquí podemos reconocer al conducto cístico, ¿no? Este conducto cístico que viene desde la vesícula biliar, desde la bolsa o el reservorio de la bilis. Conducto cístico. Conducto hepático común, ¿no? Conducto hepático común. También podemos reconocer aquí a la arteria, ¿no? A la arteria hepática propia, la arteria hepática propia, que es una rama terminal de quién, de la arteria hepática común. Entonces, la arteria hepática común es la que sale del tronco celíaco. Entonces, la arteria hepática común da las ramas colaterales, dijimos, son gastroduodenales o gastropancreáticos. Y también va a dar la arteria pues, gástrica derecha. Y cuando asciende, ¿no? La rama terminal de esta arteria hepática común es esta de aquí, ¿no? Que es la arteria hepática propia, la que se encarga de ingresar por el hilio del hígado, ¿no? Que ingresa por el hilio hepático. También tenemos aquí esta gran vena, ¿no? Que es la vena porta hepática, ¿no? La vena porta hepática. ¿Qué otras estructuras podemos reconocer? Mira, alrededor, este tejido, ¿no? Que vendría a ser el peritoneo visceral, ¿no? Que cubre o protege al órgano del hígado. En esta parte superior también podemos reconocer la anatomía del hígado. En este ligamento coronario, todo el contorno, esto vendría a ser ligamento triangular derecho, ¿no? Y el ligamento triangular izquierdo, ¿no? Ligamento triangular derecho e izquierdo. Todo esto va suspendido en la cara inferior del diafragma. Pero el hígado en esta parte superior, ¿no? Tiene una zona desnuda donde no está cubierto por este peritoneo. Toda esta zona vendría a ser la zona desnuda del hígado, donde no tiene esta membrana o este tejido que es el peritoneo. Entonces, estos ligamentos fibrosos que dan suspensión, ¿no? Al hígado. Especialmente
Estos ligamentos se encuentran en estas zonas triangulares, tanto izquierda como derecha. Aquí también podemos ver, ¿no? Miren la vena cava inferior, ¿no? La vena cava inferior. La vena cava inferior pues recoge la sangre del hígado, ¿no? A través de las venas hepáticas, ¿no? Tanto del lóbulo izquierdo como del lóbulo derecho. En esta cara inferior del hígado, ¿no? Podemos también reconocer algunas impresiones, ¿no? Por ejemplo, esta impresión corresponde a la impresión renal, ¿no? Del riñón derecho. Entonces este lóbulo derecho hace que, ¿no? Por la magnitud de este lóbulo, hace que descienda más en la cavidad abdominal. Y por ende, este riñón del lado derecho se encuentra más abajo que el del lado izquierdo, ¿no? Entonces, el izquierdo está más hacia arriba, ¿no? Ya saben que el vaso también tiene una impresión renal, ¿no? Entonces, tiene más espacio, ¿no? Este riñón izquierdo, por eso se encuentra más arriba, más suspendido hacia arriba. El lado derecho, pues, por la falta de espacio, por la magnitud del lóbulo derecho del hígado, pues esto hace que este riñón del lado derecho esté más abajo, ¿no? Esté un poco más abajo que el del lado izquierdo. Entonces aquí podemos identificar, ¿no? La impresión digital que nos deja el polo superior del riñón derecho, ¿no? Es una impresión renal. Hay otras impresiones también, ¿no? Hay otras impresiones también que podemos identificar, pues aquí, ¿no? En el lóbulo izquierdo, ¿no? Que la impresión gástrica, ¿no? Aquí va a estar el estómago, la impresión gástrica, ¿no? La impresión gástrica. Y también la impresión esofágica, que vendría a ser esto de aquí, ¿no? Este surco aquí que corresponde al esófago, ¿no? La impresión esofágica. Los lóbulos caudados, ¿no? Los lóbulos caudados, el lóbulo cuadrado, ¿no? Entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo izquierdo, presentamos aquí, reconocemos una fisura, ¿no? Es que es la fisura para este ligamento, ¿no? La fisura para el ligamento redondo, la fisura para el ligamento redondo, ¿no? Que en este caso se encuentra seccionado. Este ligamento redondo, ya dijimos que en la vida intrauterina pues está conectado con el ombligo de la madre. Entonces esto sería una vena obliterada. Dentro de este ligamento se encuentra la vena obliterada. En la parte superior, una fisura, ¿no? Para el ligamento venoso. Aquí está la vena hepática, ¿no? Que recoge la sangre de toda la parte interna, y esta vena pues está protegido o cubierto por este ligamento venoso, ¿no? Que están protegiendo a las venas hepáticas, que estas venas hepáticas pues se encargan de recoger la sangre venosa para drenarlas en la vena cava inferior. Entonces el hígado pues, como dijimos, que está cubierta o protegida por esta envoltura serosa. Esta envoltura serosa se le conoce como el peritoneo, ¿no? Que cubre a la mayor parte del hígado, ¿no? A todo el hígado, excepto en esta parte superior, ¿no? Se le conoce como la zona desnuda del hígado. Además, este peritoneo va a suspender al hígado, ya dijimos que suspende al hígado, que lo va a suspender en la cara inferior del diafragma. Entonces, este ligamento falciforme también es el encargado de suspender al hígado, ¿no? Ligamentos
ligamento falciforme, y en la parte inferior el ligamento redondo, ¿no? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ligamento triangular izquierdo, ya habíamos dicho. Dijimos que este apéndice fibroso es el que también suspende, ¿no?, al hígado. El ligamento coronario, todo esto aquí, ligamento coronario, y el ligamento triangular derecho, ¿no?, el ligamento también que se encarga de suspender al hígado. Entonces el hígado tiene unas funciones básicas, ¿no?, que es la vascular, corresponde, ¿no?, y almacena y filtra la sangre. La vascular almacena y filtra la sangre. Es una de las funciones básicas del hígado. La otra, pues, es la producir, ¿no?, la bilis. Entonces tiene una función secretora, ya que va a elaborar la bilis. Y la otra función básica va a ser la metabólica, ¿no?, que va a elaborar el glucógeno. Esas son entonces las funciones básicas del hígado. Entonces el hígado, pues, tiene no solamente una envoltura, ¿no?, externa, que es el peritoneo, sino también tiene una envoltura fibrosa, ¿no?, una llamada la cápsula de Gleason, en la que protege, ¿no?, a todas las estructuras que se encuentran dentro del órgano del hígado. Entonces, esta envoltura fibrosa llamada cápsula de Gleason es una membrana delgada, ¿no?, de forma transparente, ¿no?, que rodea firmemente el hígado y luego envía al interior de la glándula una serie de prolongaciones tubulares, ¿no?, que íntimamente unidas a las paredes o al parenquima de cada una de ellas contiene, pues, estos conductos, ¿no?, que son los conductos biliares. Y estos conductos biliares, pues, luego van a transportar la bilis, ¿no?, hacia el conducto hepático común. Entonces, esta cápsula de Gleason es un tejido, no es una membrana delgada de forma transparente, ¿no?, que rodea firmemente, ¿no?, la parte del hígado, ¿no? Luego, pues, lleva hacia las partes internas, ¿no?, donde se encuentran estas estructuras dentro del hígado. La vena porta hepática, ¿sí?, la vena porta hepática, también ingresando por el ilion del hígado, ingresa por el ilion del hígado. Dijimos que esta vena porta hepática recibe la sangre, ¿no?, del intestino delgado y del intestino grueso, ¿no?, a través de las venas cólicas, ¿no?, la vena cólica. La vena cólica entonces drena la mesentérica superior. Entonces toda la absorción de los nutrientes, ¿no?, en el colon, ¿no?, porque es una absorción fermentativa la que se produce en el colon. Entonces se va a absorber algunos nutrientes, ¿no? Esos nutrientes, pues, van a desembocar en la mesentérica superior, y la mesentérica superior desemboca en la vena porta hepática, ¿no? Luego es transportado hacia el hígado, ¿no? El intestino delgado también va a desembocar en las venas rectas, ¿no? Las venas rectas, ¿no?, en las asas o las arcadas. Las arcadas, pues, desembocan en las venas yeyunales y las venas iliales. Y estas venas yeyunales y iliales van a desembocar en la mesentérica superior, ¿no? Y la mesentérica superior también en la vena porta hepática. Este de aquí corresponde más bien a la vena mesentérica inferior. Entonces la vena mesentérica inferior, como ustedes observan, recoge la sangre venosa, ¿no?, de esta parte del colon transverso, ¿no?, del colon descendente, del colon sigmoideo. Esta tendría a ser la vena rectal superior, ¿no?, también conocida como la vena hemorroidal superior, ¿no? Todas estas venas desembocan en la vena mesentérica inferior, y la vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica.
La vena esplénica corresponde al vaso. Y una vez que recibe la vena esplénica a la mesentérica inferior, ambos drenan en la vena porta hepática. Entonces la vena porta hepática pues ingresa por el ilion hepático, por el ilion hepático. Entonces el tronco venoso que lleva la sangre al hígado se le conoce como la vena porta hepática. Entonces la vena porta hepática, vuelvo a repetir, es el tronco venoso, ¿no?, que lleva al hígado la sangre del tubo digestivo, ¿no?, del vaso, también del páncreas, ¿no?, también del páncreas. Entonces está formado por la unión de la vena mesentérica superior, por la vena mesentérica inferior, la vena esplétnica, y se dirigen todos ellos hacia el ilion del hígado, ¿no? Y dentro del ilion del hígado se divide en dos ramas terminales, ¿no?, en la derecha y la izquierda. Entonces aquí vemos cómo es la irrigación del hígado, ¿no? Entonces el hígado recibe irrigación de la arteria aorta abdominal. Entonces la aorta abdominal es la que va a proporcionar, ¿no?, sangre hacia el hígado a través del tronco celíaco, ¿no? Entonces la teoría nos dice que también cuando no siempre el tronco celíaco proporciona, ¿no?, irrigación al hígado, sino que también puede haber variantes, ¿no?, que la arteria mesentérica superior pues proporcione sangre hacia el hígado, ¿no?, a través de esta rama hepática, ¿no?, que sale o nace desde la arteria mesentérica superior. Puede haber variantes, ¿no?, en los cadáveres. En los cadáveres generalmente se llega a ver estas situaciones, ¿no?, cuando se hacen disecciones, pues muchas veces, a veces la mesentérica superior proporciona sangre para el hígado, ¿no? No siempre el tronco celíaco a través de la arteria hepática común, ¿no? Entonces hay esas variantes. Entonces aquí podemos ver la arteria abdominal, o aorta abdominal, que está en el espacio retroperitoneo, ¿no?, donde una vez atravesado el diafragma, nos dan estas dos arterias que son las arterias frénicas. Y el tronco celíaco, la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. Entonces, cuando nace desde la mesentérica superior, esta es la que va a proporcionar, ¿no?, tanto al duodeno como al páncreas, y también a la arteria gástrica derecha, ¿no? Entonces, la arteria gástrica derecha, la arteria gastroduodenal, ¿no?, y la arteria pancreática. Son entonces ramas colaterales, en este caso, de la arteria mesentérica superior. Entonces las venas suprahepáticas son estas dos de aquí, ¿no?, las venas suprahepáticas. Entonces una vez que la vena porta hepática ingresa por el ilion hepático, ¿no?, la sangre venosa pues va a ser recogida por estas venas, que son las venas suprahepáticas. La vena suprahepática del lado izquierda no drena toda la sangre al lóbulo, ¿no?, del lóbulo izquierdo o segmento lateral de la vena cava inferior. Como ustedes pueden ver, toda esta vena suprahepática recoge la sangre venosa de todo el lóbulo izquierdo para luego drenarlo en esta parte lateral que corresponde a la cava inferior. Entonces tiene un corto trayecto esta vena suprahepática izquierda. Generalmente la teoría nos dice que mide entre 1 a 2 centímetros, ¿no? Pero sin embargo la vena hepática o suprahepática derecha es mucho más gruesa, ¿no?, es mucho más gruesa y grande. Esta vena pues también drena, ¿no?, en la cava inferior. Casi toda la sangre del hígado es recogida por esta vena, ¿no?, por la vena suprahepática derecha. Entonces esta vena es la más gruesa
del sistema, ¿no? Que drena casi toda la sangre del hígado derecho. Tiene una longitud mayor que el del otro lado, ¿no? Tiene una longitud de 11 a 12 centímetros. Entonces, como ustedes pueden observar, toma su origen, ¿no? Desde el ángulo anteroinferior del hígado, y su calibre puede llegar pues, a alcanzar inclusive, ¿no? a la mitad de la vena cava inferior. Entonces, el diámetro es grueso, ¿no? Casi a la mitad de la vena cava inferior. Entonces, una vez que la sangre venosa recogida del hígado es drenado a la cava inferior, y la cava inferior pues va a drenar hacia el atrio derecho, ¿no? del corazón. Muy bien, entonces la sangre venosa es recogida por estas venas suprahepáticas, ¿no? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, el hígado es un aparato excretor de la bilis, ¿no? Entonces, el aparato excretor de la bilis, pues los lóbulos del hígado pues, son los productores, ¿no? de este líquido, de esta bilis, ¿no? Que van a ser llevados hasta este conducto, que es el conducto hepático común. Luego la bilis pues es almacenado en esta bolsa, ¿no? Que es la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar pues una vez que se requiere la bilis para la eliminación de grasas en el intestino delgado, entonces es llevado a través de esta válvula, ¿no? De la válvula y el conducto cístico. Entonces el conducto cístico y el conducto hepático común va a formar el conducto colédoco. Y el conducto colédoco pues se va a unir, ¿no? con el conducto pancreático. Entonces el conducto pancreático y el conducto colédoco pues van a formar luego esta papila, que es la papila duodenal, ¿no? Que se encuentra ubicado en el duodeno, en la primera porción del intestino delgado. Entonces la papila duodenal pues tiene un esfínter, ¿no? Que es el esfínter de Opti. Entonces tanto la bilis como los jugos pancreáticos pues van a desembocar en el duodeno. Muchas veces se ve aquí un conducto accesorio, ¿no? del páncreas. En este caso también este conducto pancreático o conducto principal se le conoce como el conducto de Wilson, ¿no? Conducto de Wilson. Es el conducto pancreático principal, es el que se une con el conducto colédoco. Entonces el hígado va a producir la bilis, ¿no? Entonces este producto de la bilis que va a producir alrededor de 800 mililitros, ¿no? Que sale por los conductos biliares intrahepáticos, ¿no? Y esto pues se van a reunir en el hilio del hígado, ¿no? Para luego mantenerlos aquí en la bolsa de la vesícula. Entonces, cuando se produce esta litiasis biliar, ¿no? Es que se produce o se acumula, ¿no? Cálculos en la vesícula, ¿no? Cuando se obstruye entonces el conducto cístico, pues hay un acumulo de esto y una descomposición de la bilis, ¿no? Es ahí cuando se producen pues los fuertes dolores hepáticos, ¿no? Muchas veces estos cálculos obstruyen fuertemente y tiene que hacerse pues una cirugía, ¿no? El retiro de la bolsa o de la vesícula biliar. Y luego pues el conducto cístico es clausurado y la bilis direccionada directamente o dirigida hacia el duodeno, ¿no? Entonces toda la liberación de bilis se va a dirigir directamente al duodeno. Entonces la bilis es un líquido que va a ser producido por el hígado, ¿no? Esta bilis pues
contiene colesterol, sales biliares, productos también de desechos como la bilirrubina, ¿no? Entonces, las sales biliares son los que ayudan, ¿no?, que el cuerpo digiera las grasas, en la función entonces que cumple la bilis, ¿no?, que ayuden a digerir las grasas. Entonces la bilis sale del hígado, ¿no?, a través de las vías biliares y se van a almacenar en esta vesícula, ¿no?, en el reservorio que corresponde a la vesícula. Entonces después de cada comida, ¿no?, después de cada comida es secretada, ¿no?, hacia el intestino delgado. Entonces, cuando las vías biliares pues resultan obstruidas, como es el caso aquí, ¿no?, la bilis se acumula en el hígado, ¿no?, se acumula en el hígado, desarrolla una ictericia, ¿no? Esto se caracteriza por el color amarillo en la piel, ¿no?, debido al aumento de los niveles de bilirrubina en la sangre. Bueno, aquí vemos, ¿no?, los conductos hepáticos comunes, ¿no? Conducto cístico, conducto colédoco, la vena porta hepática, ¿no?, la arteria hepática propia, dijimos que es la parte final de esta arteria, que es la arteria hepática común. Entonces, la hepática propia es la que ingresa al hilo del hígado, ¿no? Entonces, es una rama final de ¿quién? De la arteria hepática común, ¿no? Aquí vemos la arteria esplénica, conducto colédoco, ¿no?, junto con, fusionándose con el conducto pancreático, ¿no?, y ambos formando la papila duodenal. Este es el conducto accesorio, ¿no?, del páncreas, conducto accesorio del páncreas. Entonces el páncreas también se encuentra unido, ¿no?, al intestino delgado, esta primera porción, ¿no? Entonces, aparte de liberar pues los jugos pancreáticos, ¿no?, también es un órgano que cumple funciones endocrinas, ¿no?, ya que este pues libera, ¿no?, la insulina y el glucagón. Entonces el páncreas tiene una cabeza, tiene un cuello, cuerpo y una cola, ¿no? La cola muchas veces están relacionadas con el ilion del vaso. Y la vena mesentérica superior aquí, no drenando en la vena porta hepática. Entonces el hígado recibe la inervación del plexo celíaco, ¿no? Como ustedes pueden ver, el hígado recibe la inervación del plexo celíaco. Entonces el décimo par craneal, ¿no?, tanto el izquierdo como el derecho, son los que van a proporcionar inervación al hígado, ¿no? Y también proporciona inervación el nervio frénico, ¿no?, especialmente el del lado derecho, ¿no?, por medio del plexo diafragmático. Entonces la inervación que tiene el hígado es a través del décimo par craneal, tanto del lado derecho como del izquierdo. El otro nervio que proporciona inervación al hígado va a ser el nervio frénico, ¿no?, ya que el nervio frénico, pues, por medio del plexo diafragmático, es el que va a proporcionar inervación al hígado. Entonces el aporte nervioso también viene del plexo celíaco, ¿no? Entonces el plexo celíaco que da inervación al hígado. Entonces las mezclas de las fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no?, estos nervios llegan al hígado junto con la arteria hepática. Entonces, como ustedes pueden ver, toda la mezcla de estas fibras nerviosas pues llegan al hígado junto con la arteria hepática. Entonces aquí nuevamente reconociendo la anatomía del hígado, ¿no?, el lóbulo derecho, el área desnuda, dijimos la parte superior, el lóbulo izquierdo, ligamento falciforme,
¿no? Ligamento redondo, también conocido como ligamento eteris. Ligamento eteris, ¿no? Este ligamento eteris dijimos que es una vena obliterada, ¿no? Que en la vida intrauterina pues está conectada con el ombligo de la madre. Un ligamento falciforme también corresponde al ligamento suspensorio del hígado, ¿no? Entonces aquí vemos el lóbulo izquierdo, ¿no? La vesícula o la bolsa biliar, que se encuentra de hecho en su propia impresión digital, ¿no? En el lóbulo derecho del hígado, en su parte inferior. ¿Qué más podemos reconocer aquí? La vena cava, la vena cava inferior, aquí drenando, ¿no? Las venas hepáticas. Tanto esto bendice la vena hepática izquierda, ¿no? Aquí no se nota la vena hepática derecha, ¿no? Dijimos que esta es corta, de un diámetro pequeño, y la vena hepática derecha es mucho más amplia y mucho más larga, ¿no? Dijimos que mide entre 11 y 12 centímetros, ¿no? Que recoge la mayor cantidad de sangre venosa del hígado. Entonces, en esta cara también podemos reconocer tanto al lóbulo caudado como al lóbulo cuadrado, ¿no? Lóbulo cuadrado en este caso, lóbulo cuadrado, y acá arriba el lóbulo caudado, o también conocido como el lóbulo caudal. Y aquí pues el hilio del hígado. Aquí vemos la impresión renal, ¿no? La impresión renal. En esta parte inferior, la impresión cólica, ¿no? Por acá pasa el colon transverso, impresión cólica. Y entonces vendría la impresión gástrica, ¿no? La impresión gástrica del estómago debe estar aquí. Entonces estas impresiones son, ¿no? La relación o lo que pues se encuentran próximos al hígado, ¿no? Los que se encuentran al hígado, los que pasan o los que se encuentran próximos al hígado, pues dejan impresiones digitales en esta cara inferior del hígado. Bien, jóvenes, entonces todo ello correspondía a las prácticas del día de hoy, no referente al vaso y al hígado. Bueno, ahora viene la parte, ¿no? De la participación. Bueno, daremos unos minutos para retornar y preguntarles, ¿no? Referente al tema que hemos desarrollado el día lunes. ¿Les parece bien? Regresamos a son 9:40, a las 10. ¿Ya? Sí, doctor. A las 10, sí, ya. Está bien, muy bien. Entonces a las 10 estamos retornando para la intervención.